Y hermanos, vamos a revisar una perspectiva integral en la adoración. ¿Qué quiero decir con eso? La adoración no es solamente un asunto que tiene que ver con aspectos del culto, ¿verdad? No es solo eso. La adoración tiene que ver con el alma. La adoración tiene que ver con el propósito por el cual nosotros fuimos salvados, por el cual Dios nos hizo sus hijos. Nosotros somos adoradores por naturaleza. Entonces, la adoración tiene todo que ver con nosotros. Y la parte clave aquí es que esta adoración que tiene que ver todo con nosotros tiene una perspectiva integral, que tiene diferentes partes o diferentes conexiones que nos tienen que hacer entender bien. Entonces, primero vamos a hablar de una visión exclusiva. En segundo lugar, una perspectiva escritural. En tercer lugar, una perspectiva espiritual. Y en cuarto lugar, una perspectiva constante. Hay cuatro cosas que nos dan la visión completa de la adoración. Si alguien te pregunta, ¿cómo debería ser la adoración? Estas son las cuatro cosas que tienen que estar allí en nuestra perspectiva. Exclusiva. ¿Qué significa algo exclusivo? ¿Qué significa? Que es solo de eso, para eso. Muy bien, que no es compartido, ¿verdad? Que es solo para Él. Cuando hablamos de exclusivo, vamos a hablar que la adoración es solo para Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de que la adoración debe ser escritural. ¿Por qué escritural? Porque es conforme a la palabra de Dios. Eso ya lo vimos en el principio regulador, pero tenemos que volverlo a repetir. En tercer lugar, es espiritual. Espiritual. ¿Y qué quiero decir con espiritual? Lo que el Señor menciona allí en Juan 4:24. Adoradores en espíritu y en verdad. Tiene que ver con sinceridad, transparencia, el hecho de ser real en esa adoración. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de constancia o constante. La adoración debe ser algo que se debe hacer constantemente en la vida de un creyente. ¿Sí? Muy bien. Cuatro cosas, vamos a analizar una por una de una manera breve, pero quiero dejar esto en la mente de ustedes porque realmente es parte de esa perspectiva. Muy bien. Número uno, vamos a mirar el hecho de que nuestra adoración debe ser exclusiva. Les voy a leer una frase que se encuentra en nuestra política eclesiástica de la iglesia, que es parte de los compromisos que los miembros hacemos. Y dice así: acordamos adorar solamente al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, y lo haremos únicamente a través de la mediación de su Hijo. Esta frase, acordamos adorar solamente al único Dios verdadero, quien se reveló en las Escrituras, y lo hacemos a través de Cristo, es un eco que nos recuerda una preciosa verdad. Hermanos, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuál sería la respuesta? Un solo Dios verdadero. Por lo tanto, si solo hay un Dios verdadero, entonces la adoración debe ser solamente a ese Dios verdadero. Porque acuérdate de esto, todo a lo que tú le clames, todo en lo que tú confíes, todo en lo que tú descanses, eso es un Dios para ti. Por lo tanto, esa adoración debe ser dada solamente al único Dios verdadero. La palabra de Dios constantemente proclama esta verdad de que solo existe un Dios verdadero. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 se le dice a Israel: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Más adelante, advirtiendo al pueblo que sobre la idolatría, Moisés le dice en Deuteronomio 4:35: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Y también
En Deuteronomio 4:39 nos dice esto: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Luego, al final de la vida de Moisés, como parte de un cántico de adoración, él dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. En el canto de regocijo de Ana, la madre de Samuel, ella repite que en primer libro de Samuel 2:2, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. En el libro del profeta Isaías, a través del profeta, Dios pregunta, no tembléis ni temáis. ¿No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde el tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. El Nuevo Testamento nos enseña la misma verdad en la oración sacerdotal de nuestro Señor. El Hijo le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. El apóstol Pablo termina la maravillosa carta a los romanos con estas palabras, Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. En la primera carta a los Corintios, Pablo, hablando de los falsos ídolos, Pablo dice, 1 Corintios 8:4-6, por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Al mismo tiempo que nos enseña el hecho de que Dios es uno, Dios se ha revelado a sí mismo como una Trinidad. Esto es enseñado en toda la extensión de las Escrituras y algunos de los textos clásicos son los siguientes. La narrativa del bautismo de nuestro Señor cuando dice, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Otro texto que muestra la Trinidad claramente es la gran comisión del Señor a sus discípulos. Les dice en Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente la bendición de 2 Corintios, la última parte, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13:14. Así que, mis hermanos, una verdadera adoración a Dios es una adoración exclusiva enfocada en una visión trinitaria. Esa adoración exclusiva requiere de un entendimiento de la Santa Trinidad para que sea una adoración agradable a Dios. Déjame referirte las palabras de Calvino en su exposición sobre el primer mandamiento con el propósito de afirmar las cosas que hemos observado en esta responsabilidad de adorar a Dios de manera exclusiva. Te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver conmigo parte de lo que estoy leyendo aquí. Quiero que, si tienes la oportunidad de verlo, puedas seguir mi lectura. Mira las palabras de Calvino en el comentario al primer mandamiento. Al prohibirnos tener otros dioses aparte de él, quiere decir que no debemos transferir a otra parte de lo que le pertenece. Son innumerables las cosas que le debemos a Dios, pero se pueden agrupar en 4 expresiones. La adoración, a la cual está ligado el servicio espiritual de la conciencia,
la confianza, la invocación y la acción de gracias. Llamo adoración al respeto que expresa la criatura sometiéndose a su grandeza. La confianza es la seguridad que adquiere nuestro corazón al conocerle bien, al atribuirle toda sabiduría, justicia, bondad, poder y verdad. Discernimos que nuestra felicidad es tener comunión con Él. Invocación es el medio por el cual nuestra alma recurre a Él como su única esperanza cuando se siente presionada por las circunstancias. Y la acción de gracias es la alabanza que expresa la gratitud por todos los bienes recibidos. Dice Calvino, Dios no puede soportar que ninguna de estas tres cosas sea atribuida a nadie más que a Él. También quiere que se las dirijamos todas a Él. No basta con abstenerse de un Dios extraño si no ponemos nuestra confianza en Dios, como piensan algunas mentes que creen que lo mejor es burlarse de todas las religiones. Al contrario, para guardar bien este mandamiento tiene que estar primero presente en nosotros la verdadera religión. Por medio de ella, nuestras almas son llevadas por completo hacia Dios y habiéndole conocido, son impulsadas a honrar su majestad, a poner confianza en Él, a pedirle su ayuda, a reconocer todas sus gracias, a magnificar todas sus obras y, en definitiva, a dirigirse hacia Él como su única meta. ¿Cuáles son las cosas que la adoración exclusiva a Dios demanda entonces? Esta adoración demanda que conozcamos y reconozcamos a Dios como el único y verdadero Dios, lo cual implica un reconocimiento de Él como el único Dios y al mismo tiempo como una bendita Trinidad. Y que sea en verdad nuestro Dios y que le adoremos y le glorifiquemos como merece, lo cual implica invocar su nombre solamente, confiar en Él solamente y agradecer por todas las cosas a Él solamente. Hermanos, la primera parte importante de la adoración es que la adoración debe ser solamente a Dios. Hermanos, alguien podría engañarse pensando, pero yo aquí en mi casa no tengo un altar, no tengo dioses, no tengo ídolos. Acuérdate de esto, lo que tú invocas, en lo que tú confías, lo que tú adoras, en lo que tú descansas, eso es tu Dios. Y algunos tienen como Dios al dinero, otros a la salud, otros a algunas otras cosas en las que se pudiera vivir, pero todo eso es adorar a la criatura y no al Creador. Y todo eso se convierte en verdadera idolatría. Mis hermanos amados, adorar a Dios significa que Él es nuestra única, nuestro único Dios, la única fuente de adoración, el único a quien vamos y buscamos con todo nuestro corazón. Así que la primera parte de esta dimensión integral de la adoración es que la adoración debe ser exclusiva, solo a Dios. ¿Ok? Eso me lleva, en segundo lugar, a la segunda perspectiva y es una adoración escritural. Escucha esto. Acordamos adorar a Dios en la forma en la que Él ha determinado en las Escrituras, excluyendo de nuestra adoración cualquier cosa que Él no haya mandado, mientras conscientemente observamos aquellos deberes y ordenanzas del nuevo pacto. Eso está en nuestra política eclesiástica. La adoración es un asunto muy importante para Dios. No se trata solamente de adorarlo a Él, sino de hacerlo de la manera correcta. Debido a la inmensa distancia entre Dios y nosotros, es imposible que el hombre tenga una idea o proponga una forma apropiada de adoración a un Dios tan espléndido y majestuoso. Por lo tanto, lo que el Señor ha dado a conocer al hombre es que la única forma apropiada de adoración a Él es aquella que Él mismo
ha establecido y mandado a los hombres. Ya hemos leído lo que nuestra confesión de fe dice con respecto a este tema. Así que nosotros sabemos, hermanos, que, y lo estudiamos ya, el hecho de que la forma de adorar a Dios es la forma que Él mismo debe revelar. Quiero que notes esto, y esto es un ejercicio bien importante. En el primer mandamiento, nosotros tenemos el recordatorio que solamente se debe adorar a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí o no? Ese es el primer mandamiento. Así que la exclusividad tiene que ver con el primer mandamiento. Pero esta segunda perspectiva, que tiene que ver con ser escritural o conforme a lo que Él manda, tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que ese texto bíblico tan importante nos recuerda el hecho de que Dios no solamente debe ser adorado exclusivamente Él, solo Él, sino también de la manera que Él quiere ser adorado. No hagas imagen, no te postres ante eso. ¿Qué significa? No es de esa forma en la que me vas a adorar. No es una religión hecha por hombres la que me va a adorar. Es la que yo revelo, es lo que yo muestro. Y esa parte, ese celo de Dios, es sumamente importante. El celo de su propia gloria es lo que muestra. Ahora, podemos llegar a esta misma conclusión desde diferentes perspectivas mirando la escritura. Yo te voy a resumir el argumento aquí para que puedas tenerlo. Ya hemos visto esto, pero quiero resumírtelo. Piensa en esto. ¿Por qué podemos decir que para adorar a Dios solo se lo puede hacer de la forma en la que Él se ha revelado? Bueno, en primer lugar, por la especificidad con la que Él ha ordenado que se hagan las cosas relacionadas a su adoración. ¿Por qué podemos creer que la forma de adorar a Dios es la que Dios ha dado? Hermanos, porque si no fuera así, no habría tantos detalles en la Escritura. No habrían tantos mandatos sobre cómo acercarse a Dios y adorarle si fuera según el criterio de cada uno. Pero ese no es el principio. Dios ha dado tantos detalles para recordarnos esto. La forma de adorar es una forma que Dios la ha dado y la ha revelado dando todos los detalles específicos. ¿Sí? Muy bien. Esto nosotros podemos verlo en toda la escritura, en el libro de Levítico. Todo esto nos muestra que Dios es muy específico al dar todos estos mandamientos. En segundo lugar, nosotros también aprendemos que la forma de Dios, de adorar a Dios, debe ser como Él manda, por los ejemplos expresos en la palabra de Dios en los que Dios fue desagradado por desobediencia a sus mandatos con respecto a la adoración. El primero de esos ejemplos es el de Caín y Abel. Hermanos, si yo les tuviera que preguntar, ¿por qué el Señor rechazó el sacrificio de Caín y miró con buenos ojos el de Abel? ¿Por qué? A veces se ha hablado de que era la actitud, era un hombre malo, sí, todo eso es cierto, pero es más que eso, porque el punto es este: ¿de dónde sacó Abel que había que sacrificar animales y derramar su sangre? ¿De dónde lo sacó? Alguien tuvo que habérselo enseñado, su padre seguramente. ¿De dónde lo aprendió Adán? De que Dios mismo mató animalitos para poder cubrir sus pieles desnudas con pieles de animales. Y ahí vemos el primer derramamiento de sangre para poder cubrir la transgresión del culpable. Así que Dios revela el hecho de que el derramamiento de sangre es la forma, pero Caín
teniendo la misma visión y luz que tenía Abel, decide dar un sacrificio de frutos de la tierra. ¿Qué es lo que tanto le desagradó a Dios? ¿Que esos frutos estaban malos, que eran feos? No, que Dios nunca lo pidió. Y aunque más adelante en la historia de la redención Dios va a hablar del hecho de dar ofrendas de frutas y de la tierra, hasta allí no había revelado eso. Lo único que se había revelado era el derramamiento de sangre. Y por eso el Señor no vio con agrado el caso de Caín. Lo mismo el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que lo leímos la semana antepasada, en donde el Señor mandó fuego y los consumió. Y la respuesta que nos da es que la razón por la que lo hizo es porque ellos presentaron fuego extraño delante del Señor. ¿Y por qué fuego extraño? Dice el texto, porque es un fuego que Él nunca les pidió. El tercero, el caso del perverso rey de Judá, Acaz. Vamos a mirar ese texto para poder estar clarito sobre qué es lo que nos enseña aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Míralo conmigo rápidamente, ya casi estamos terminando. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Dice en segundo libro de Reyes 16, 10 al 18. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado en Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar y el altar de bronce que estaba delante del Señor. Lo trajo de delante de la casa de entre su altar y la casa del Señor y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí, para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También quitó el mar que estaba sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey, los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Qué triste esta historia de este rey perverso. Él tomó algo tan sagrado como el lugar de adoración y lo manchó de toda esta adoración pagana. Dios no se puede sentir agradado cuando lo que Él ha mandado de manera específica, particular, no se hace en su adoración. Otro argumento: por aquellos mandatos expresos de no apartarse de la palabra recibida. ¿Te acuerdas lo que decía Josué, lo que decía Moisés? Que no se aparte este libro de la ley, que no te vayas a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque eso significa que la forma correcta de adorar a Dios es por su palabra, que no debemos apartarnos de eso, que eso es lo que el Señor nos ordena. Así que eso es una parte muy, muy importante en todo esto. Esto me lleva rápidamente a las otras dos dimensiones. Hemos visto exclusivo, hemos visto escritural, pero la adoración también tiene que ser espiritual. Mira esto.
Decimos en nuestra política eclesiástica, y esto es parte del pacto de membresía, acordamos adorar a Dios con sinceridad, evitando hacerlo de labios solamente, sino ofreciendo aquella adoración verdadera de corazón que Él busca de nosotros. Cuando hablamos de una adoración espiritual, mis hermanos, hablamos de una adoración del corazón, de todo lo que está aquí profundamente. Así que esa es la parte clave. La palabra espíritu en este texto, cuando dice en Juan, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dijo el Señor en Juan 4:24. La palabra espíritu implica la sinceridad de labios con la que el pueblo debía adorar. La palabra espíritu implica la sinceridad de los labios con la que el pueblo debía adorar. En Mateo 15:7 y 8 dice esto: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que demanda la verdadera adoración del pueblo de Dios? Mis hermanos, lo que demanda es sinceridad. Por eso se ordena que los hombres vayan sin ira ni contienda y levanten manos santas delante del Señor. Que nuestra vida sea un testimonio, una bendición en la forma en cómo nos presentamos delante del Señor en adoración. Nosotros adoramos todos los días de nuestra vida, pero llegamos a este punto en particular en donde el domingo nos juntamos y todo lo que hemos vivido sale a flor de piel, porque si vivimos en adoración, el día de adoración es el día en que vamos a cantar con toda nuestra alma. Pero si tú no estás adorando al Señor y esto solo se convierte en algo que haces externamente de vez en cuando, entonces se convierte en una realidad que no es la que Dios quiere. Dios quiere sinceridad, un corazón transparente que adora. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, una adoración constante. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, en nuestra política eclesiástica, esto es parte de nuestro juramento. Mira lo que dice. Acordamos adorar a Dios regularmente, observando fielmente aquella adoración pública y corporativa que Él demanda en su santo día, siendo diligentes en asistir a cada una de las reuniones establecidas por la Iglesia, excepto cuando hay un impedimento legítimo. Acordamos adorar a Dios regularmente. Y esto significa ir a las reuniones de adoración. Hermanos, esto podría ser bien básico y lo es, pero es tan importante. Una de las cosas que tiene que ver con la adoración es que tú puedes decir, yo soy la favorita de Dios, Dios me ama, Dios y yo tenemos una relación así, etcétera, etcétera. Yo soy la consentida de Dios, todo lo que tú quieras. Pero si tú no vas a adorar al Señor, entonces tú estás pecando delante del Señor. Es que Él me entiende. No, no, no. Él sabe todo, pero Él es el Rey y ha ordenado algo. Congregarnos no es una opción. Congregarnos es parte de los preciosos privilegios que tenemos y tenemos que hacerlo de manera regular. ¿Sí? Significa regularmente, constantemente. ¿Sí, mis hermanos? 4 aspectos en la adoración. Exclusiva. ¿Cuál es el segundo? Escritural, todo con E. La tercera, espiritual, que es lo mismo que sincera. Y cuarta, esa ya no me salió con E, con C, constante, constante. Así que exclusiva, escritural, espiritual, constante. Así es como debe ser la adoración y eso es lo que nosotros creemos sobre este punto en particular. Muy bien, quiero saber si hay preguntas o dudas, comentarios
al finalizar nuestra clase del día de hoy. ¿Estamos muy bien? Excelente. Todo claro, mis hermanos queridos. Bien, bien. O todos son buenos estudiantes o nadie entiende nada y me están amagando, pero yo los perdono en el Señor. Muy bien. Hermanos, vamos a terminar aquí. Quiero decirles una cosita. El domingo vamos a continuar con nuestro estudio de la piedad familiar, tal como lo hicimos el domingo pasado. Nuestro hermano Denis tendrá el privilegio de enseñar. Y luego el siguiente domingo yo tendré el privilegio de enseñar la última parte de la piedad familiar. ¿Sí? Y así vamos sosteniendo estos principios que son importantes. Nos vamos acercando a la recta final. Han sido un ejército serio, balanceado, constante, y eso es una bendición. Luego de esto nos toca meternos a la teología del pacto y otros aspectos que son un poquito más complejos, pero que son demasiado importantes en nuestra manera de entender la escritura. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a orar en esta noche y vamos a terminar nuestro estudio de esta manera. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo. Gracias por recordarnos lo que es la adoración. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a adorarte así. Ayúdanos a amarte sinceramente, conforme a tu palabra, constantemente y solo a ti, Señor. Gracias por mis hermanos. Danos un buen descanso esta noche. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes, mis hermanos amados. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana en nuestro culto de oración. Vamos a tomarnos una fotito antes de que alguien se me vaya. No sé si Shirley y Cristian Fernando pueden prender su camarita para verlos un ratito en la foto. Si no está bien, pero si pueden, sería buenísimo. Muy bien. Qué lindo ese cuadro familiar ahí. Muy bien. Vamos a la cuenta de... Papi, papi, un ratito. Papi, Sí. un ratito. Un ratito. Ya tomé la foto, ya tomé la foto. Mentira, mentira, mentira. Muy bien, ahí está, Cristian querido. Muy bien. Sonreímos a la cuenta de 3. ¿Listos? Sí. 1, 2, 3. Muy bien. Con este pastor despeinado, pero ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, mis hermanos queridos. Un abrazo grande para todos. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo Hasta grandísimo. mañana. Maravilla.